Buenos días a todos. Somos parte del colisionador de ideas pertenecientes a Nusgrem y vamos a estar hablando hoy sobre un maestro de las matemáticas llamado Lagrange. Llamado Joseph Louis Lagrange. Tenía dos nombres, a falta de uno. Y aunque los dos suenen franceses, el tío nació en Turín. En Italia. En Italia. Es turinés, turineño. No me es el gentilicio, pero Lagrange, en contra de la percepción popular, no era de Francia. A pesar de que luego desarrolló mucho de su trabajo en Francia. Pero era de Turín. Oh. Si queréis, os puedo contar un poco su historia, ya Pues- que he empezado en plan en cuando nació. Pues dale caña. Venga. Empieza por Vale. lo más básico, empieza por su infancia. Vale, pues él vivió en el siglo XVIII y en el principio del XIX. Nació en el 1736, en Turín. Tuvo una infancia modesta porque sus padres no estaban particularmente bien dotados económicamente, pero bueno, tenían suficiente dinerillo para mandarle pues a un colegio de jesuitas y allí le mandaron y allí estudió. De hecho, todos los profes decían en plan que era un chaval muy espabilado, que era un chaval muy con las ideas muy claras. Sí, que ya iba marcando maneras de cómo iba No, a pero ser. y le decían que iba muy bien para dedicarse a la literatura. Oh. Le ¿en decían serio? en su colegio de jesuitas de monjas de Turín. Ahí enseñaban las ciencias, Miguel. Sí, enseñaban las ciencias. Y al principio él quería dedicarse a la literatura. Pero luego como que tuvo una asignatura de matemáticas y dijo, espera, igual esto es lo mío. Y le gustó. Seguidamente a todo esto, es que su infancia no tiene momentos notables. Llegó a los 18 años sin haber hecho absolutamente nada, más que, bueno, sacar buenas notas en mates. Como varios aquí. Sí, como, Bueno, como pues casi todo posiblemente. oyente de esto, seguramente. Sí, que todavía hay esperanzas, ¿eh? Vale, y entonces, como se le daban bien las mates y pues era un tipo de persona que escaseaba mucho en ese momento, lo que hicieron fue a los 19 años le metieron de profesor de mates en la Real Academia de Artillería de Turín. Y ahí es cuando empezó ya a hacer sus cositas, a investigar por su cuenta. En esa época, aparte de dar clases allí, su tiempo libre lo invertía en el cálculo variacional. Y de ahí sacó ya uno de los principios, por no decir el más importante, de la física. Que es que ella empezó a craftearse cosas como el principio de mínima acción. ¿A qué edad? A los, a los 19 años. Vaya. El señorito. A los 19, 20, por ahí. Joder. Pues eso va a ser fundamental a lo largo de toda su carrera. Claro, porque además hizo una cosa que fue bastante relevante y es que cogió y había un señor por ahí en Berlín que se llamaba Leonhard Euler o algo así, Euler, depende cómo lo quieras pronunciar, Sí, y Euler. cogió y le escribió una carta enseñándole el principio de mínima acción y dijo, mira lo que he descubierto. Y así hizo el que sería probablemente su mejor amigo por carta de todo el universo. Señor Porque- Euler. A Euler le gustó, Euler dijo, este chaval sabe cosas, y se empezaron a cartear más frecuentemente. Sí, que era más Perdón. mayor que él, pero empezaron a llevarse bien, ¿no? Sí, o sea, Euler ejerció un poco de mentor y le fue acompañando y, de hecho, a partir del principio de mínima acción desarrollaron una cosa famosa, que eran las ecuaciones de Euler-Lagrange. Exacto. Pues esas ecuaciones son verdaderamente interesantes. Me estoy asfixiando. Estas ecuaciones son verdaderamente interesantes. Apoyándonos de nuevo en el principio de mínima acción, lo que vienen a contarnos estas ecuaciones es básicamente describir el comportamiento mecánico de las partículas. Todo esto parte de la visión de la mecánica clásica de Newton. Pero en este caso podemos coger y generalizar nuestras coordenadas. Para Newton pues se basaban en las coordenadas típicas de siempre, que si la X, que si la Y, como si lo metías en dimensión 3 y ya te ibas a la Z, pero desde el punto de vista de Lagrange y Euler iban un poquito más allá y crearon sus ecuaciones para que fueran para absolutamente cualquier coordenada que quisieras poner. Y estas pues la pusieron una Q y tiraron para adelante. Y Sí, digamos que ya empezaban a quedarse obsoletas las ideas de Newton, ¿no? Por Sí, aquel entonces por completo. hacía falta algo más. Entonces, la mecánica clásica pasó de ser simplemente unas ecuaciones como muy basicotas, que si la fuerza neta sería el sumatorio de todas las fuerzas,
Pasamos ya a unas ecuaciones un poquito más interesantes, que utilizando la energía cinética y la energía potencial y apoyándonos en el principio de mínima energía, podemos saber el comportamiento de cualquier partícula o de cualquier sistema de partículas. Y realmente este modelo se basa mejor en la naturaleza de los objetos, porque en la física clásica normalmente tienes que imaginarte fuerzas imaginarias, tienes que imaginarte campos que no ves, pero aquí te fundamentas más o menos en toda la energía que tiene un objeto en sí y todas las cosas que le pueden llegar a afectar en su movimiento. La mecánica estadística habla mejor sobre La mecánica estadística, no la mecánica analítica. Joder, perdón, la mecánica analítica describe mejor la naturaleza de los objetos que la que hacía Newton. Sí, y además también te permite, si tienes alguna restricción para este conjunto de partículas, si por ejemplo digamos que una está ligada a un péndulo, entonces esas ligaduras van a afectar en la cantidad de variables de las que va a depender el sistema. Si por ejemplo tú tienes una longitud en un péndulo que siempre va a estar atado tu partícula a este péndulo y va a estar moviéndose únicamente variando el ángulo, entonces vas a tener una única variable en este caso, que va a ser cómo varía este Podemos ángulo. definir unas nuevas coordenadas que no son las cartesianas, sino es como una recta, porque el péndulo, la bola, solo puede ir para adelante y para atrás. Es una línea curvada de para adelante y para atrás, pero es como una recta, solo puedes ir o para adelante y para atrás. Entonces sería una única variable de dirección. Efectivamente. De hecho, hablando de restricciones, recordadme que luego os cuente otra cosa que hizo Lagrange, que son los multiplicadores de Lagrange, que todo aquel que haya tenido algún tipo de cálculo diferencial los habrá estudiado por narices, o de cálculo multivariable, y tiene que ver con esto. Es que lo descubre más tarde, porque todo esto lo hizo en Turín, en la Real Escuela de Artillería, mientras daba clases. Pero luego pasó algo. Pasó algo que de hecho ya le comenzó a, no voy a decir la palabra enemistar, pero a que chocara un poquito con Euler. Ojito, había beef. Se ponen tensas las cosas. No, pero no era exactamente beef, ¿no? Cuenta, En el mundo cuenta eso. académico decimos rivalidad amistosa. Claro, No decimos beef. pique. Sí, había pique. Lo que pasó fue que le llegó una carta de Federico el Grande, de Federico II de Prusia, invitándole a que recogiera el puesto de director de academias de la Academia de Ciencias de Berlín, puesto que hasta hace un mes había ocupado el señor Euler. Entonces, depende de la visión, hay gente que dice que fue un poco traspaso de antorcha, que fue Robada del año, dígase. Si le preguntas a Leonhard Euler, lo más probable es que te diga que fue robada del año, efectivamente. Entonces, bueno, en el 1766 se desplaza a Alemania, a Berlín. Ay, estoy malo, perdón. Y allí pues asume su puesto nuevo y sigue desarrollando cosas. Por ejemplo, en el 1772, que sigue en Berlín, escribe una cosa que se llama Ensayo del problema de los tres cuerpos. Ojito. Y empieza a hablar de cosas, y de hecho se bautiza una de ellas como puntos de Lagrange, que yo ahí no sé mucho. Yo me he apuntado Aquí es donde entro preguntar. yo. A ver, el problema de los tres cuerpos es uno de los mayores problemas de la historia de la física y de la matemática. Lo que pasa es que tampoco creo que tengamos que hablar hoy mucho de ello, porque sería un poco injusto atribuírselo únicamente a Lagrange, cuando llevamos cientos de años investigándolo y todavía no tiene solución. Pero Lagrange hizo una cosa, hizo un avance súper importante en este problema, y es que encontró una solución parcial, una solución analítica. Mirad, el problema de los tres cuerpos, los que hayáis visto la serie de Netflix, que yo no me la he visto, no sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Vaya, Yo entonces me he no leído el sabemos libro. cómo es. Sí, Yo solo he buena. escuchado cosas de sistemas caóticos y poco más. Tiene buena pinta, pero no lo dejo para Navidades y eso. El problema de los tres cuerpos básicamente se resume en la idea de que, primero, si tenemos dos cuerpos y queremos que se atraen gravitatoriamente y queremos analizar cómo se influyen el uno al otro, es muy sencillo, un juego de niños, lo puede hacer cualquiera, no hace falta mucho. De hecho, Kepler ya estudió cómo se comportaban los planetas del sistema solar y cómo eran sus órbitas elípticas antes de que Newton desarrollase, o por lo menos se hiciesen conocidas, las leyes de Newton, porque era muy sencillo, podía saber dónde estaba cada cuerpo en cualquier instante de tiempo. Entonces, claro, decían
los científicos, bueno, pues con 3 cuerpos será igual de fácil, ¿no? Y con 4 y con 5, vamos para ello. Pero no. En el momento en el que tú metes un cuerpo más, ¿qué pasa? Que se va todo al carajo, se vuelve un sistema caótico y no sabes cómo predecirlo. Es imposible, tú no puedes saber en el instante 1.500.000 en qué posición van a estar los 3 cuerpos, cómo van a moverse, cómo va a evolucionar eso, es caótico, es imposible. Pero hacia 1800, ¿en qué siglo estamos? Al revés, 1700. 1770, hacia esos años, Euler descubrió algo, y es que si tú cogías esos 3 cuerpos y los alineabas hacia una línea recta, había 3 puntos en los que ese sistema mágicamente no era caótico. Orbitaban en resonancia los 3 siempre en la misma posición. Eso es una solución parcial, una solución analítica al problema. Y luego Lagrange, unos años más tarde, de nuevo ahí con la rivalidad, descubrió otros 2 puntos de ese sistema de 3 cuerpos que formaban un triángulo equilátero y que de nuevo, mágicamente, esos 3 cuerpos se quedaban ahí. No se iba todo al carajo, como he dicho. Y entonces esos 5 puntos, ¿cómo se llamaron? Los 5 puntos de Lagrange. Y... Originalidad, supongo. Claro, que yo me pregunto, que de hecho lo he investigado, no sé si os lo imaginaréis vosotros, por qué se llaman los 5 puntos de Lagrange y no los 3 puntos de Euler y los 2 de Lagrange. O sea, se tendrá que llamar los 5 puntos de Euler, porque Euler descubrió más. No lo sé, porque el que publicaría primero sería Lagrange. ¿Quién sabe? No me lo imagino. Y bueno, esto tiene implicaciones tremendas en, por ejemplo, astronomía, exploración espacial, porque claro, imaginad lo increíble que supone, lo importante que supone tener 5 puntos en cualquier sistema orbital, por ejemplo, sistema Tierra-Sol, en el que si tú lanzas algo ahí, una masa muy pequeñita, se va a quedar ahí, no se va a ir disparado a otro sitio, se va a quedar ahí. Es importante, muy importante. Y tenemos muchísimas misiones en esos puntos, especialmente en los puntos que descubrió Euler, los puntos 1, 2 y 3, es como se llaman, están en el sistema, esto lo tienen todos los sistemas planetarios, Júpiter, Sol, Tierra, Sol. En el sistema Tierra-Sol, por ejemplo, los puntos 1, 2 y 3, que son los que están en línea recta, están a 1.500.000 kilómetros, y ahí tenemos unas cuantas misiones, porque los puntos 1 y 2, que son los que están cerca de la Tierra, pues cualquier cosa que lances ahí, más o menos permanece. No exactamente, tienen que hacer pequeñas correcciones cada 20 y pico días, pero más o menos permanecen ahí. Tenemos el James Webb, lo conocemos todos, SOHO, que participó en la UAH, ¿verdad? Sí. Y nada, el punto 3 es un poco irrelevante porque está detrás del Sol y de poco sirve, ¿no? Mandar una cosa detrás del Sol porque no puedas comunicarte con ella. Y después hablaré, para que sigáis vosotros, de los puntos 4 y 5, que son bastante más interesantes. Sobre todo no en el sistema Tierra-Sol, sino en otro sistema. Pero bueno, vamos a seguir. De hecho, yo quiero hacer un comentario porque yo Sí. siempre que he leído en la literatura, he leído además que se les llama L1, L2 y L3, a pesar de ser descubiertos por Euler. O sea, Sí, es... yo si hubiera robada un sido poco, Euler sí que hubiera estado un poco mosca. Menos mal que, o sea, a todo esto ya habían publicado las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque si no igual se hubieran llamado con un solo nombre. O sea, las publicaron en la época en la que se llevaban normal. Sí, y siempre hay que recordar eso, que aunque aparezcan juntos sus nombres, eran más o menos como mentor y alumno, se llevaban unos 20, casi 30 años. Y pues eso es llamativo, que no es que hubiesen estudiado juntos ni nada de eso. No, de hecho, si queréis siguiendo un poco en su vida en la Academia de Ciencias de Berlín, estamos como en el 1770, por ahí, 70-80, le pasan también varias cosas. Psicológicamente, el pobre Lagrange era un tío ya solitario, de por sí, pero que se desenvolvía. Se fue a un país en el que hablaban un idioma que él no comprendía y la barrera lingüística le hizo pillar una depresión de caballo. Pues si fuera poco, en el 1980 se casa. O sea, aparte de ser sexy en las matemáticas, también era sexy en otros aspectos, se ve, porque consiguió que se enamorara de él
una mujer llamada Vittoria Conti, Ojo. que pues le entendía y entendía su depresión y le apoyaba. Y la mujer murió a los 5 meses. Vaya. Joder. Entonces, bueno, pues Pobre hombre, ve un poquito de luz en el camino y se le va la mierda. Si ya era malvado antes. Ah, yes. Robémosle más trabajo a Euler. Entonces, bueno, estando en este estado ya, estaba preparando un libro. Luego os lo contaré porque era el libro más importante de su carrera. Porque, a ver, pues claro, había estado muchos años en Berlín, estuvo casi 30 años. Y estuvo investigando sobre ecuaciones diferenciales, sobre series finitas, sobre teoría de números, hizo un montón de investigaciones. Pero ya con la depresión gorda, dijo, yo me piro de aquí, yo necesito aire fresco, yo necesito un lugar en condiciones. Y se piró a París, que es ya donde desarrolla todo su trabajo final y es donde, pues donde termina su vida académica, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, pues en el 87, 2 años antes de la Revolución Francesa, o sea, no fue de las mejores ideas que tuvo el pobre Lagrange en su momento, se desplazó a París. Allí lo primero que hizo fue aceptar otro trabajo como profesor en la Academia de Ciencias de París, porque de algo tenía que vivir el pobre. Lo segundo que hizo fue politizarse un poco, porque cogió y se fue a la corte francesa, antes de que les cortaran la cabeza a todos, y estar allí Hostia. haciéndose amiguete de todo el mundo. Y lo tercero que hizo fue publicar un libro llamado Mecánica Analítica, que no creo que os lo hayáis leído nadie, porque Está en francés. esa es la principal razón, porque está en francés. De Y en hecho, el sobre lo que habla de politizarse, al final Napoleón acabó admirándole y cuando murió Lagrange, Napoleón pues le hizo su homenaje y tal. Porque Le dio la Legión de Honor. Le Sí, dio lo la tengo Legión. apuntado que le dio la Qué Legión guay. de Honor. Y le Un nombró grande. conde de su imperio cuando estaba vivo. O sea, Napoleón le quería mucho. le amaba. Pero bueno, lo que yo os iba a decir es que publicó un libro. O sea, ha publicado más. Publicó el del ensayo de los 3 cuerpos, publicó un montón, pero el más importante es Mecánica Analítica. ¿Por qué es importante el libro? Y por qué todos los físicos deberíamos, si pudiéramos viajar en el tiempo, impedir su publicación. Porque lo que hace es establecer el lenguaje del análisis matemático en la física. Es decir, antes la física newtoniana, bueno, en general, eran ecuaciones algebraicas tontorronas y facilitas, y Lagrange nos complica la vida a todos hasta niveles altísimos con este libro. Más cosas que hace en París, aparte de publicar Mecánica Analítica. Pero, Miguel, antes de que sigas, ¿puedes explicar un poco por encima cuál es la diferencia entre la mecánica clásica de Newton y sus ecuaciones? Bueno, ¿Y esa qué es- propuso él en esta nueva mecánica analítica? Bueno, es más lo que ha dicho Mario, es lo que nos estaba contando Mario, ¿no? Sí, o sea, consiste básicamente en las ecuaciones anteriores, que digamos que eran relativamente toscas, pues las refinó un poco a través de generalizaciones y de introducir este nuevo concepto del principio de mínima acción, además de las generalizaciones de cualquier partícula en sus distintas variables. Lo que veníamos contando antes, para Newton tendría que utilizar todas las variables que pudiera en ese momento y sin embargo a través de distintas restricciones y de distintas cosas que le podías ir metiendo, podías ir simplificando las distintas ecuaciones para tener un movimiento mucho más claro. ¿Y qué supuso esta nueva mecánica para la física? Porque a día de hoy se sigue usando la mecánica clásica un montón de veces, pero la mecánica analítica, ¿dónde la vemos en nuestro día a día en la física? Bueno, en nuestro día a día los que estudian cuántica estarán hartos de usar hamiltonianos. Y Hamilton al final, para desarrollar toda su teoría de operadores y de hamiltonianos, lo que hizo fue cogerse Mecánica Analítica, el libro de Lagrange, y empollárselo. Y leérselo muchísimo y luego unirlo ya con lo que él sabía en su época de cuántica. Pero, o sea, por ejemplo, pues es que esa es la consecuencia más importante, que todo lo que leemos en cuántica hoy, que leemos, o sea, la ecuación de Rödinger, lo que te sale es el hamiltoniano. Que le decimos hamiltoniano y todos decimos, wow, vaya grande Hamilton. Hamilton lo que hizo fue cogerse el libro de Lagrange y leérselo. O sea, es como cuando haces tú un trabajo de clase que te lo lees y lo pones en tu trabajo, haces copia-pega y luego dices que es tu trabajo de Le clase. robaron al ladrón. Sí, le robaron al ladrón, efectivamente. Bueno, no sé si hay que llamar ladrón del todo a Lagrange porque hizo cosas por su cuenta, pero esto en concreto sí.
Esto en Traviesillo, concreto- un poco traviesillo de Lagrange. Sí, o sea, también es que ya llega un momento en el que la mecánica clásica, la mecánica newtoniana no da más de sí, y cuando las cosas se complican, por ejemplo, con eso del problema de los tres cuerpos, o cuando tienes 5 péndulos oscilando uno unido al otro, ya simplemente Newton, pues si le preguntas se tiraría de un quinto piso porque no podría resolver eso. Entonces, Lagrange, Euler y los fundadores de la mecánica analítica básicamente lo que hicieron es darle una vuelta de tuerca a toda la mecánica en general y desarrollar un método sistemático que, aunque es más difícil, más abstracto, pues para casos súper complejos es más sencillo y es la única forma de resolver esos problemas, o al menos la que necesita menos recursos. De hecho, otro de los puntos de choque, no de choque, de roce o de diferencias que tenían Euler y Lagrange, es que Lagrange era el que veía las cosas más abstractas. Euler siempre quería llevarlas todo a lo terrenal y buscar aplicaciones, y Lagrange sí que hizo cosas muy abstractas y sí que, de hecho, incorporó la abstracción a la física, por decirlo así. O sea, Euler aportó la parte de ser más mayor y darle consejos, pero Lagrange fue el que dijo, no, no, hay que dejar de expresarlo de manera más o menos comprensible y hay que abstraerse. Y la abstracción esa la seguimos trayendo hasta hoy en día. Exacto. No sé, alguna otra aportación que hizo en París, por ejemplo, entre otras muchas, fueron lo que hoy en día utilizamos todos para optimizar, que son los multiplicadores de Lagrange. Que, por ejemplo, pues Mario, tú lo has dicho antes, la potencia de la mecánica analítica también es que cuando tú incluyes restricciones te es más fácil resolverla. Pues esto también se hace con unas cosas que inventó él, que se llaman multiplicadores de Lagrange, que eran pues un poco para pesar las restricciones y para valorarlas y meterlas en tus funciones, ¿no? Y es algo que hizo él también. Que de hecho, esto es una de las cosas que Euler no tuvo más narices que felicitarle y que decirle, mira, es una idea óptima, porque cualquier problema de optimización me lo acabas de solucionar con esta variable inventada que has llamado multiplicador de Lagrange, y me lo has facilitado mucho. Y que de hecho, pues hoy en día, este método de optimización se utiliza en casi todo, porque yo que sé, por ejemplo, si quieres construir una carretera y tienes que optimizarla, pero tienes una restricción que son el dinero que tienes, se hace con este tipo de cosas. O con, en las empresas se hace mucho el análisis de costos y beneficios teniendo una restricción que es el dinero que tienes en tu empresa, o cosas de ese estilo. O sea, pues desarrolló también ahí su teoría de las restricciones y la desarrolló a base de bien, y hizo lo de abstraerse porque antes las restricciones en problemas de estos se estudiaban geométricamente y él se las llevó directamente al análisis y se las llevó al álgebra y lo abstrayó. Otra cosa que hizo fue participar en la Revolución Francesa como científico. Ojo. No se posicionó políticamente en ningún momento. El tío era un cagao e intentó mantenerse todo lo políticamente neutral que pudo. Pero, por ejemplo, luego ayudó a... no sé si fue cuando Robespierre o un poco después, pero ayudó a reformar el sistema métrico decimal y ayudó a establecer el que usamos hoy en día, que está bien hecho. ¿El sistema internacional nació a partir El de medidas. Sí. No, porque ya estaba, pero él lo reformó para que estuviera, pero estuviera bien. Bueno, Y no sé, el sí. que usamos menos en Estados Unidos, ¿no? Que parece que le cae mal Lagrange o algo. Claro, sí, pues de Estados Unidos deben ser unos disidentes de Lagrange, porque... Unos disidentes. Y no sé, más cosas que hizo en París. Casarse, otra vez. Se casó en el 1792 con una señora que se llamaba... Lo tengo apuntado porque es muy largo. La mujer se llamaba René François Adelaide. O sea, era un nombre muy largo, no sé cómo la llamaría cariñosamente. Gracias al cielo, este matrimonio le fue bien. Fueron felices, ella le apoyaba, se le pasó bastante la depresión, se le pasó bastante la melancolía. Y de hecho ya se establecieron en París y él ya envejecería y moriría allí. Porque claro, ya llevamos contadas un montón de años de su historia. Ya va siendo hora de que se muera. De hecho, algo curioso de su muerte es que dedicó hasta el último segundo de su vida a las matemáticas. Creo que el día de su muerte estaba dando clase, no sé si a algún familiar suyo o algo de matemáticas, por la mañana, fue a su casa, le empezó a doler la cabeza y resultó que tenía un derrame cerebral o algo de eso y se murió esa tarde.
pero eso, que hasta el último día dedicado a la matemática, a la física, así que muy, muy bonito, muy bonito. Y yo creo que podemos hablar de los puntos de Lagrange que me quedan, ¿no? Sí. Que son el 4 y el 5. A ver, nos hemos quedado en que hay 2 puntos de Lagrange cerca de nuestro planeta, digamos por delante y por detrás, a 1.500.000 kilómetros. Ahí está el James Webb, el SOHO, hay muchos telescopios. Pero 2 puntos que yo creo que son más interesantes son los que forman el triángulo equilátero. En los años 50, ya de 1900, se observó que en esos 2 puntos del sistema Tierra-Sol, el 4 y el 5, hay como una especie de nube de polvo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque si bien en los 1, 2 y 3 todo lo que mandes ahí se va a acabar yendo por unas razones o por otras, en el 3 por ejemplo, que es el de detrás del Sol, se va a acabar yendo por la influencia gravitatoria de otros planetas, en esos 2 puntos, en el 4 y el 5, no. Todo lo que se mande ahí muy difícilmente va a salir. Entonces, en nuestro sistema Tierra-Sol no se aprecia tanto, pero por ejemplo en el sistema Júpiter-Sol, ¿qué hay en esos 2 puntos? Los asteroides troyanos, que se quedan ahí hasta el fin de los tiempos. En el 4 están los asteroides troyanos y en el 5 los asteroides griegos, por la guerra de Troya. De hecho, tengo apuntado también el nombre de los 3 asteroides más grandes que hay en esos puntos, que son, si lo encuentro, Agamenón, que era el rey de Troya, Aquiles y Héctor. Héctor fue el que Homero contaba en su Odisea, que fue asesinado por Aquiles, ¿no? Muchas veces en astronomía hay que ponerle nombres chulos a las cosas porque si no es deprimente, ¿no? Son 4 piedras por ahí flotando, pero cuando le metes historia... Entonces, pues sí, ¿qué utilidad tiene esto? Pues bueno, en esos puntos, sobre todo el sistema Júpiter-Sol, se podría, por ejemplo, poner estaciones de minería de asteroides o bases espaciales guapísimas, porque todo lo que mandes ahí se va a quedar. Y otra implicación que esto tiene fue sobre todo en los momentos iniciales de la formación del sistema solar. Hay una teoría que supongo que conocéis, que es que la Luna se formó porque un planetesimal que se llamaba Theia, del tamaño de Marte, colisionó con la Tierra. Y muy posiblemente ese planetesimal Theia se formó ahí en un punto de Lagrange, no sabemos si el 4 o el 5, del sistema Tierra-Sol. ¿Qué pasó? Que por la influencia de otros planetesimales, aunque ahí estaba muy bien puesto, se acabó yendo y quería pasar del punto de Lagrange 4 al 5, pero en el camino estaba la Tierra, pues colisionó y así se formó la Luna. De hecho, yo que sé, en el sistema Tierra-Luna también hay puntos de Lagrange. En todos los sistemas de 2 cuerpos muy grandes y uno pequeñito va a haber 5 puntos donde se puedan mantener esos satélites o esas masas pequeñas. Entonces son de enorme utilidad. Y Juan Carlos, Dime. ¿cómo podemos saber que hay 5 y no hay más puntos de Lagrange? ¿Cómo sabemos que 5 es el máximo? Porque desconozco la matemática que hay detrás, pero una forma muy interesante de ver cómo se comportan las 2 masas que se atraen gravitacionalmente y una tercera es analizándolo como si estuviéramos fuera del espacio, tontería, y fuera simplemente, qué sé yo, corrientes de viento que van pasando. Entonces es muy difícil explicarlo con palabras, pero si tú ves un gráfico de cómo irían yendo las corrientes, yo que sé, de viento o de fluido, al final ves que los únicos 5 puntos en los que colisionan y en los que no hay movimiento y lo que mandes ahí se va a quedar son esos 5. Euler descubrió los 3 que hemos hablado, que van en línea recta, y Lagrange los otros 2 que forman un triángulo. No hay más, pero bueno, yo creo que son suficientes. Aquí, si entramos un poquito en el cálculo, no sé si sabréis que es un punto de silla. Un punto de silla sí. Es donde convergen, digamos, planos que precisamente son puntos un poco raros, digamos, porque ahí la diferenciabilidad, si no me equivoco, no se puede calcular ninguna diferencial en estos puntos. Entonces, eso o eran 0, no me acuerdo bien. Es un punto crítico, pero no sé, en ese punto justo no se puede diferenciar. Claro. De hecho, se llaman puntos de silla porque si tú lo ves abstractamente, corresponderían a los puntos de Lagrange
1, 2 y 3, lo que pasa ahí es como si tú estuvieses en una silla de montar de un caballo. Si tú estás sentado bien puesto, estás bien, no te mueve nadie. Pero si, por ejemplo, colocas una canica pequeñita en esa silla de caballo, se va a ir para un lado o para el otro. Entonces necesita correcciones constantes, y por eso hablaba antes que esos 3 puntos en concreto, aunque son muy útiles, pues de vez en cuando tienen que hacer correcciones. Se llaman por eso, punto de silla. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso importante a todo lo que hizo Lagrange en su vida, ¿no? La ¿Se os verdad que ocurre sí. alguna otra gran aportación? Bueno, si buscas fotos de él en internet, tenía una nariz gigantesca. Una nariz muy grande. Y que yo sepa, no nos estamos dejando ninguna aportación de Lagrange. Así que, si queréis, cortamos aquí. Perfectamente. Esperamos que el que haya escuchado esto haya aprendido bastante sobre Lagrange, o un poco, al menos, sobre la relación por cartas homoerótica que tenía con Euler. y Nunca poco lo más. sabremos si Y luego estaban enamorados su gran realmente. pelea, tío. Definitivamente, un amor platónico entre sí, yo creo que sentían, como mínimo. Bueno, y ya Pero está. los que se pelean se desean. Ahí está. Muchas gracias por Y escuchar. gracias por escucharnos. Estos hemos sido Alejandro Bacano, Miguelón, Juan Carlos y Mario. Exacto. Y ya está. Y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós.